Aquí dice el Señor que nosotros somos una ciudad colocada en un lugar que no puede ser ocultada. Bien, esta ciudad está compuesta de aquellas personas que realmente están convertidas. No todos los cristianos son esta ciudad. Dice vosotros. ¿Quién es eso vosotros? Los que pertenecen a Él. Cuando nosotros meditamos, que en muchas ocasiones hemos meditado sobre la parábola del sembrador, ahí Jesús mencionó 4 aspectos donde cae la semilla. Dice que una parte de la semilla, cuando es sembrada, cuando es esparcida, cae sobre el camino. Y dio a entender Jesús que eso representaban a los fariseos. Otra parte dice que cayó donde había poca tierra y aunque brotó y creció, se secó. Multitudes de personas que seguían a Jesús creían en Dios, pero no aceptaron a Jesús y por tanto no hubo una experiencia en sus vidas. Y aquellas personas que solamente creen en Dios, pero no aceptan a Jesús como su Salvador y viven para Jesús, también se van a secar. Creer en Dios no es suficiente, hermanos. Hay mucha gente que cree en Dios. Hay tantas sectas, religiones que creen en Dios. Hay multitudes llamados cristianos que creen en Dios. Multitudes en nuestros días que dicen ser cristianas. Pero al no aplicar los principios de Dios en sus vidas, no pueden desarrollarse y llevar fruto. Recuerde que en este pasaje hemos leído para que lleven fruto, para que alumbren, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por tanto, una planta que no se desarrolla adecuadamente, que no crece y llega a llevar fruto, no es apta, no es o no se debe de considerar como algo que pertenece a esta ciudad. Después también había otras multitudes que seguían a Jesús y el Señor las comparó con los abrojos, con aquella semilla que cae entre abrojos. Sí es verdad que hay muchos cristianos y hay muchas personas que dicen seguir a Jesús, pero el afán por las cosas de este mundo les entretiene y eso les impide madurar y llevar fruto. Por tanto, hay que también tener en cuenta y preguntarnos si estamos en la cuarta de los ejemplos que Jesús puso. Jesús dice, hay otra semilla que cae en buena tierra y esta semilla produce a cierto grado cada una. Y ahí es donde está la verdadera cristiandad. Y también es verdad que en la iglesia del Señor no todos llevan el mismo fruto. Unos llevan 30, otros llevan 60 y otros llevan 100 por 1. Eso ya depende del compromiso que se tiene con Jesús. Y lo importante es que la semilla que cae en buena tierra, esa es la verdadera ciudad. Esa es realmente el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque al caer en buena tierra, esa semilla se desarrolla, crece y por tanto tiene que llevar buen fruto. Y es verdad que cualquier planta o semilla que sembramos en buena tierra va a llevar fruto. Todo lo demás, Jesús dijo que solamente puede ser una apariencia superficial. Hoy en día, hermano, hay mucha apariencia superficial. No se fíe de todo el que se le acerca llamándole hermano, hermano. No se fíe de ella o de él. Usted tiene que valorar. Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto, amén. No por su apariencia. La apariencia nos va a engañar muchas veces. Es el fruto lo que determina la clase de árbol o la clase de planta.
Y aquí el Señor dice, vosotros sois una ciudad asentada. Hermano, es importante que tengamos en cuenta lo que esto significa para nosotros. Porque el Señor no nos ha colocado en un valle o en un lugar oscuro. Él puso el ejemplo, ¿verdad?, de la lámpara. ¿Qué sentido tendría, hermano, este fluorescente debajo de la silla? Puede ser que resplandeciera algún tipo de luz, pero más bien estaríamos pisándola y nosotros mismos impediríamos que la luz se manifestara en todo su esplendor. No, nosotros cogemos la lámpara y la colocamos en el techo, amén. Es arriba que tiene que estar la lámpara. Por eso el Señor coloca a su iglesia en un lugar elevado. ¿Para qué? Para que desde ese lugar podamos proyectar y manifestar la luz. Así que el Señor dice que debemos de manifestar esa luz. Hay muchas formas, hermano, de dejar de manifestar la luz. Hay momentos, hermano, cuando usted y yo tenemos que hablar de la verdad y no aprovechamos ese momento. Si nosotros dejamos de hablar de la verdad en el momento adecuado que tenemos que transmitirla, estamos dejando de ser luz. Hay muchas ocasiones que Dios nos da unas oportunidades extraordinarias para hablar de Jesús. Pero en cambio entablamos conversaciones que no tienen nada que ver. Empezamos a hablar de fútbol, empezamos a hablar de, yo qué sé, de lo que hablamos. Y en último término, ¿hablamos de qué? Si nos acordamos, hablamos de Jesús. Bueno, la verdad es que el miedo, la vergüenza y el temor nos impiden muchas veces hablar de Jesús. Yo me integro también porque es muy propenso el predicador a siempre decir, vosotros dejáis de hacer esto. Sino todos dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer. Porque aun cuando en alguna ocasión tenemos la oportunidad de expresar y de hablar, muchas veces pues no lo estamos haciendo como debe de hacerse, porque no estamos resplandeciendo como cuando una luz está realmente encendida. A ver quién puede impedir que esa luz nos alumbre. No puede impedirlo nada, excepto que se apagara. Si alguien va y corta el interruptor, va a dejar de dar luz. Pero como la fuente del que procede nuestra luz es una fuente que está en el cielo, amén, porque es Jesús la luz del mundo y de Él recibimos la luz. Por tanto, el interruptor nunca se apaga. Lo que puede hacer es que el fluorescente se funda. Claro, ahí puede estar llegando la corriente, pero impedir que se manifieste la luz, porque está en el fluorescente, la bombilla está fundida. Cuando dejamos, ¿verdad?, de dar a luz, algo está ocurriendo en nuestra vida. Se fundieron los plomos, se fundió la luz, que es la que debe de transmitir, porque es interesante que aunque la fuente es Jesús, pero la luz de Jesús se tiene que manifestar a través de nosotros. Es verdad que hay una fuerza oculta ahí detrás, que nuestros ojos no pueden verlo. La luz eléctrica no la podemos ver con nuestros ojos, solamente cuando es manifestada a través de una bombilla que la podemos ver. Y así dice Jesús que Él tiene suficiente y Él puede proyectar una tremenda luz en este mundo a través de esa ciudad que es la verdadera iglesia de Cristo. Pero si estamos ahí en un lugar alto, de tal forma que dice el apóstol San Pablo que el verdadero creyente está sentado en lugares celestiales. Amén. Dice que cuando Cristo nos rescató, cuando Cristo nos salvó, nos hizo colocar y nos sentó en lugares celestiales. Si usted ha leído Efesios en el capítulo 2, creo, ahí se lo dice claro, el capítulo 1, capítulo 2 de Efesios, ahí dice
que hemos sido salvos por gracia y que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales. Hermano, aunque nosotros estamos temporalmente en este mundo, estamos de paso, no pertenecemos a este mundo. El verdadero cristiano no pertenece a este mundo. Así como Cristo no pertenece a este mundo, el verdadero cristiano tampoco pertenece a este mundo. La religión, el sectarismo, las multitudes que aparentemente dicen creer en Dios, ellos pertenecen al mundo. Pero la verdadera iglesia no pertenece a este mundo. Es muy importante, hermano, que usted se vea en el lugar que Cristo le ha colocado. Porque si usted no descubre en el lugar que Cristo le ha colocado, si no descubrimos esta verdad en nuestra vida, no vamos a poder proyectar correctamente la luz. Y eso, hermano, se manifiesta a través de nuestras acciones. No es porque usted sea cristiano y esté en medio de una multitud que vamos a alumbrar. Porque usted en medio de una multitud, yo en medio de una multitud, somos un número más. Usted se mete en el metro, se mete en un autobús, o se pone en un medio de una plaza llena de gente. Y si usted no empieza a manifestar la luz, nadie va a descubrir que usted es una verdadera luz. Se tiene que alumbrar, se tiene que encender. Entonces no es porque estemos en medio de las multitudes que podemos reflejar la luz, sino es cuando realmente la luz de Cristo se manifiesta en nuestra vida. Tenemos oportunidades. Yo tampoco le aconsejo que usted se vaya al fanatismo y empiece a hacer locuras. Hay que también dejar que sea el Espíritu Santo que nos mueva a hacer las cosas. Amén. No intente. Si usted tiene en ese momento el valor y la gracia del cielo, si usted va en medio de un autobús y usted de repente es capaz de ponerse en voz alta a hablar de Cristo, si lo hace sabiamente y Dios lo lleva a eso, hágalo. Pero no empiece a hacerlo simplemente como una locura, porque a lo mejor se busca problemas. Pero si hay la oportunidad, amén, que Dios nos diera la gracia de poder ir en un autobús en medio de las tinieblas y de repente que se encendiera la luz ahí en medio del autobús y empezáramos a hablar de Cristo y todo el mundo pudiera ser alumbrado. Pero hay que tener un valor que solamente el cielo nos lo puede dar, ¿verdad? O irte a una plaza y en medio de la plaza elevar la voz y empezar a predicar el evangelio, amén, si tienes ese valor de hacerlo. Pero aún también ahí no lo hagas si antes no vas con una vida de oración y de compromiso, porque más bien la gente te puede tomar por un charlatán. Es muy importante que también no nos olvidemos que el respaldo lo tenemos, ¿verdad?, a través de respaldo que Cristo nos da. Así que el Señor nos dice que podemos alumbrar de muchas formas. Tenemos a tantas personas en las cuales podemos ayudar, hermano. Tenemos tantas oportunidades diarias, ¿verdad?, de poder extender la mano. Me dirán, mire, no tengo trabajo para hacer. No diga no tiene trabajo para hacer, sino diga no quiero hacer trabajo. Pues trabajo hay, hermano. Fíjese si hay ancianos, mírate si hay personas por ahí que viven solas. A lo mejor le mueve el Señor a ir a acompañar a una persona, a ayudarla. Si deja de hacerlo, deja de alumbrar. Siempre pensamos, bueno, que alumbre el otro. O muchas veces decimos, yo ya alumbré suficiente. Hermano, una bombilla no está para alumbrar un rato, es verdad. Que no siempre podemos estar dedicados, ni podemos estar 24 horas predicando el Evangelio. Pero hay tantas oportunidades en las 24 horas del día, amén. Y que muchas veces solamente nos limitamos a hablar en ciertos momentos y en ciertas ocasiones, teniendo tantas oportunidades. Por tanto, imagínense que en este pasaje el Señor representa una ciudad es algo de refugio.
La iglesia es un lugar de refugio para las personas. Es muy importante, hermano, que cuando la gente venga aquí, se sienta a gusto con nosotros. Porque en una ciudad en guerra, la gente no se siente a gusto. Si la gente llega a una iglesia que está llena de conflictos, llena de egoísmos, sin interés, ¿qué vamos a alumbrar? Esta mañana nos visitaban unos hermanos extranjeros y me dicen, nos hemos sentido muy bien aquí. Dice, ha habido un detalle que esto es de valorar, que cuando hemos llegado no había asiento y alguien se levantó para que nosotros nos sentáramos. Dice esto nosotros lo llamamos amor. Esto le llamamos compañerismo, esto le llamamos lo que es la verdadera vida cristiana. A mí me ha llenado de gozo que personas que nos visitan por primera vez, estos detalles que son tan simples, porque lo único que han tenido que hacer unos hermanos es cambiar de lugar. Pero han dejado la silla para que ellos se sienten o para que ellos la ocupen. Imagínense que esas personas se hubieran quedado ahí de pie. Habrían estado en la reunión igual. Pero ha sido un simple detalle que nos han valorado. Se da cuenta que muchas veces no cuesta mucho resplandecer en el medio de la oscuridad, que no quiero decir que los hermanos sean oscuridad, digo de dar buen testimonio. ¿Me entiendes? No, porque a veces van a pensar que yo ando por ahí diciendo que los hermanos son creyentes. Estoy hablando de la importancia de dar luz, ¿verdad? No importa quién. Pero igual que se lo hemos hecho a unos hermanos que nos han visitado, se lo podemos hacer también a otras personas. Solamente depende de la actitud de nuestro corazón. Podemos hacer bien o podemos hacer mal. Hermano, muchas veces la gente llega y nos olvidamos de ese compañerismo o de extender esa mano a los hermanos o a aquellas personas que nos visitan. Y es muy importante porque las personas esto lo valoran también. Extenderle simplemente la mano o acercarte a él y decirle, Jesús te ama, yo que sé, ahora también te doy un consejo, no seas un pesado. Porque a veces lo que hacemos es esparcir la gente. La gente no viene aquí a que usted le cargue más de lo que viene. Él viene aquí a buscar un refrigerio. ¿Usted sabe lo que es un refrigerio? Es un vasito de agua. No que usted lo meta en la piscina. Hay gente que en vez de darle un vaso de agua lo metemos en la piscina y casi hasta lo ahogamos. Así nos alumbramos. Amén. Seamos sabios. Dios nos ha hecho verdaderos cristianos para ser sabios. Amén. Es mejor a veces, hermano, dejar a la gente con hambre o con sed. En ese caso dice que también somos la sal de la tierra, ¿verdad? Usted sabe las cualidades de la sal, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama sal. Tiene varias cualidades extraordinarias la sal. Una, que produce sed. Usted tome un poquito de sal y rápidamente le va a exigir que haya agua. Produce sed. Cuando nosotros transmitimos algo efectivo, creamos una necesidad en la persona. Pero si usted lo satura de sal, esa persona ya no vuelve, hermano. ¿Amén? Tiene que tener en cuenta eso. Otra de las cualidades de la sal es que evita la corrupción. No corrompe, sino evita la corrupción. Pero el abuso de la sal sala las cosas. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que nosotros reunimos unas cualidades que el mundo no tiene. ¿Amén? El cristiano reúne unas cualidades que el mundo no tiene. Pero en esas cosas también tenemos que ser sabios para no poner tropiezo a la gente. Y ahí que Dios nos dé gracia a cada uno. Seamos prudentes en este aspecto. Pero hay tantas formas, hermano, de glorificar a Dios, porque en último término, la vida cristiana no es para ser egoístas. La verdadera vida cristiana es para darle la gloria a Dios. Todo aquello, hermano, que hacemos y no da la gloria a Dios, no sirve o no tiene valor. Dice, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, nuestras acciones. Es muy importante, hermano, cuando vayamos a hacer algo, no importa lo que hagamos,
para poder ser verdaderamente luz, tenemos que preguntar, ¿con qué sentido hago esto que voy a hacer? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué es la motivación por la cual lo hago? Júzguese antes de hacer cosas, porque si la hace buscando sus propios intereses, si yo la hago buscando mis propios intereses, ¿cómo le va a dar la gloria a Dios? Las motivaciones son muy importantes en las personas. A la hora de ofrendar, a la hora de compartir algo, es muy importante preguntarnos ¿por qué hago yo esto? ¿Con qué propósito? ¿Estas palabras que voy a compartir es para darle la gloria a Dios o es para satisfacer mi ego? Porque si es para satisfacer el ego de la persona, ¿qué gloria le va a dar a Dios? Si yo doy una ofrenda o algo y lo hago, si no lo hago con el propósito porque amo la obra de Dios, ¿de qué sirve eso, hermano? Si no le está dando la gloria a Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy en día hay una estructura, hay un sistema superficial de cristiandad. Y ahí tenemos que empezar a dejarnos llevar y ser restaurados por la palabra. Hermano, cuando nosotros aplicamos la palabra correctamente, es la que nos va a renovar, es la que nos va a cambiar, es la que nos va a ubicar. Es muy importante, como tantas veces les digo, hay que estar ubicados. Hay que ocupar el puesto que nos corresponde en la iglesia, hermano. Hay que descubrir el propósito por el cual estoy yo en este lugar. Todas estas cosas es muy importante si te quieres desarrollar. Cuando estamos ubicados, ¿verdad? Cuando un árbol está ubicado en el lugar que es plantado y el que lo plantó lo cuida, lo riega y lo labra, hermano, vemos que el árbol se va desarrollando, ¿verdad? Y va creciendo. Pero ¿qué ocurre si ese árbol ha sido ubicado en un lugar donde no es apropiado? Muchas veces nosotros, como tenemos pies, nos movemos. Y no es. El árbol lo planta y como tiene unas raíces se queda ahí a donde usted lo planta. Pero nosotros somos plantío de Jehová o plantío del Señor, pero tenemos decisiones y esto es un gran veces problema. ¿Y cuánto cuesta sacrificar nuestras decisiones también? Hay que estar dispuesto aún a sacrificar nuestras decisiones y dejar que sean las decisiones del cielo que nos gobiernen, amén. A eso le cuesta mucho la carne, hermanos, pero es que todas estas cosas hay que sacrificarlas con el propósito de que nuestra vida glorifique a Dios en todo. Hermano, ¿qué satisfacción vamos a tener cuando lleguemos al cielo y el Señor nos valore que hemos hecho las cosas bien? Y sentir la voz de Dios reconociendo nuestro trabajo. ¿No le gusta eso? Usted trabaja en algún lugar o está a donde esté. ¿Verdad que a usted le gusta que le valoren por lo que hace? Pero no le van a valorar por lo que hace si no lo hace bien. Quiero que lo sepa. Si usted hace las cosas bien, sea en el hogar, sea en el trabajo que esté llevando, si usted hace las cosas bien, la persona que le ve le van a valorar. Si usted hace las cosas con queja, con desgana, sin sentido, nunca va a ser valorado. No tiene sentido, no puede valorar a personas así. Y así también es en el mundo espiritual, hermano. El Señor valora a aquellas personas que hacen las cosas correctamente, que hacen las cosas bien, que saben que están con ese propósito. Usted está puesto en ese lugar donde está con un propósito. Usted tiene que descubrir un propósito y no se queje, no se lamente. Acéptelo en su vida para que usted sea feliz en lo que está realizando. Hay gente que hace cosas y son infelices. Son infelices porque no están contentos con lo que hacen. No hay cosa mejor que estar contentos con lo que hacemos. ¿Para qué sacamos con quejarnos, hermano? ¿Usted ha sacado alguna vez beneficio de la queja? Léase la historia de Israel por el desierto. Se quejaban y ¿qué les pasaba? Que venía un juicio sobre ellos. ¿Sabe lo que nos pasa cuando nos quejamos? Ya está el juicio muy cerca. Yo no estoy diciendo que Dios le vaya a castigar, ¿eh? Pero es verdad que nosotros estamos amontonando agua sobre nuestra cabeza. Ahora, ¿es verdad que cuando usted no se queja, cuando termina el trabajo se siente a gusto?
Claro que sí. Si al fin y al cabo tiene que hacerlo, ¿o no? Pues mejor hacerlo contento que enfadado. Si lo va a tener que hacer, si no, no va a comer. Por eso, si al fin y al cabo hay que hacerlo, pues lo hacemos lo mejor posible. Y hacerlo contento. Y así lo hacemos para Cristo. Amén. Mire, cuando uno hace aún el trabajo que realizamos, sea en el hogar o en el lugar, como les he dicho, si uno lo hace con el propósito de glorificar a Dios, hermano, cuando termina, usted se va satisfecho. Porque le ha dado la gloria a Dios. Y Dios es tan generoso que nos llena de felicidad. Amén. Si pudiéramos, hermano, caminar de esta manera, si pudiéramos andar de esta manera, ¿se imagina de cuántos problemas nos evitaríamos? Si solamente es cambiar de fórmula. Es decir, yo me quejo cada vez que hago algo, pues a partir de ahora me voy a alegrar de lo que hago. ¿Amén? Es cambiar la fórmula. Solamente es eso. Es un acto de cambio. Es fácil, hermano. Y eso nos daría mayor satisfacción. Y sobre todo, hermano, el propósito es que alumbramos. Yo no he visto a nadie que se queja que alumbre, hermano. No puede alumbrar. La queja no puede alumbrar, hermano. ¿Qué es lo que alumbra? La humildad. Estar dispuestos a aceptar, recibir y cumplir. Eso es lo que hace que alumbre nuestra vida. Así que, hermanos, tengan en cuenta que usted tiene responsabilidad ante Dios. Somos responsables. Tenemos que alumbrar. Así que cada día usted tiene oportunidad de alumbrar. En el lugar donde esté va a encontrar momentos para alumbrar si quiere. O dejar de alumbrar. Pero vemos que Jesús dice que nos ha puesto para alumbrar. Amén. Así que nuestras obras sean hechas con el propósito de alumbrar. Que le da la gloria a Dios. Amén. Y es verdad que cuando una persona hace las cosas correctamente, adecuadamente, las personas una vez las experimentan en sus vidas, no pueden más que decir, gloria a Dios, Señor, tú utilizaste a aquella persona para bien de mi vida. Y esa misma persona que usted ayudó correctamente, ella le da la gloria a Dios. Pero si lo hemos hecho mal, incorrectamente, esa persona se va quejándose de Dios. Muchas veces dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa del pueblo. Todo depende de cómo presentamos a Dios. La gente glorifica a Dios o se queja de Dios. Así que el Señor, ¿verdad?, nos da esta oportunidad de servirle. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por habernos dado la oportunidad de poder ser esa ciudad asentada en esa montaña en alto donde podamos alumbrar. Te damos gloria, alabanza y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.